Magistra Ivonne Robles Moss, directora de la Escuela de Filología Lingüística y Literatura. Magíster Roberto Morales Harley, director del Departamento de Filología Clásica. Magistra Maricela Cerdas Fallas, profesora del Departamento de Filología Clásica. Magíster Henry Campos Vargas, profesor obligado del Departamento de Filología Clásica y autor del libro. Estimables colegas y estimables estudiantes y público en general. Para el Departamento de Filología Clásica y para Epigrama, programa de extensión permanente de India, Grecia y Roma antiguas en el mundo actual, es un gusto reunirnos el día de hoy con el propósito de presentarles el libro Lingua Latina, Fac y Lices del autor Henry Campos Vargas. Esta actividad se enmarca en el quehacer académico y social del programa, cuyo fin es generar espacios para la discusión, análisis y reflexión en torno a la antigüedad india, griega y romana. Seguidamente, le cedo la palabra a la señora directora de la escuela, magistra Ivonne Robles Moss. Buenos días. Roberto y María José. Muchas gracias por compartir esta lista en el marco de esta actividad tan significativa para la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura y también para la Universidad de Costa Rica. Buenos días a todas las personas que nos acompañan, colegas, estudiantes y amigos y amigas de la Universidad de Costa Rica. En consonancia con el estatuto orgánico, pienso específicamente en los principios y propósitos. Nuestra universidad no solo se dedica a las actividades sustantivas, es decir, la docencia, la investigación y la acción social, sino también a la difusión del conocimiento y al logro del bien común. Así, reconoce entonces el carácter multicultural de nuestra sociedad, fomenta el respeto a la diversidad cultural, forma profesionales en todos los campos del saber y fomenta además la cultura humanista como un integrante de todas las ramas del saber. Gracias, don Henry, por este libro que pone de manifiesto que el latín es una lengua viva y que estimula su conocimiento dentro y fuera de la universidad, o mejor dicho, de las aulas universitarias. Gracias por esta importante contribución en el marco de nuestro proceso de autoevaluación y de nuestros compromisos de mejoramiento. Como latinoamericana y como sujeto cultural, quiero, don Henry, darle las gracias por invitarme a la reflexión. Por eso, quiero decirle que me llamó mucho la atención, más que mucho, muchísimo, la atención, el diálogo íntimo. No sé si lo pronuncio bien, como usted me dijo. Cena natalicia. Es decir, la cena de cumpleaños. Como dije, estoy hablando como sujeto cultural latinoamericano y también como profesora. Tengo estudiantes de mi curso, profesora de literatura latina. En la página 294, que forma parte de la presentación de la cena natalicia. Una cena convoca los diversos sentidos
particular, pues estamos ante el olfato, ante el gusto, ante la textura, etc. Y digo esto en relación a que puedo sentir la interrelación en términos de la actualización del complejo proceso de conquista y colonización de América, el cual dejó su huella en el ámbito de la denominación, o sea, en el ámbito de los nombres. Pues Colón consideró que llegó a la India y se nos impuso ese nombre. Y todavía hoy se emplea. En el diccionario de la lengua española encontramos límites, entradas, lexemas o significantes, indio, etc., para los habitantes de la India y también de nuestros habitantes, de muchos de nuestros habitantes de los pueblos originarios. En suma, se duplicó el nombre, como también ocurrió con nuestra flora y con nuestra fauna. Así las cosas. La palabra pavo, estamos convocados a una cena. La palabra pavo, hoy, estamos hablando de hoy en español, pero cuando la buscamos, la palabra en el diccionario de la lengua española nos da referencias, dos referencias en particular, de dónde proviene esta palabra. Entonces, digo pues que en principio denota tanto el pavo, que en algún momento se le llamó pavo común, y que nosotros entendemos por pavo el chompite, el pavo como tal, o el guajolote. Y también denota al pavo real. Usted, don Henry, nos invitó a una cena y hoy no podía faltar una cena saludable, carne de nuestro chompite o pavo. ¿Y qué fue? Y es eso lo que me ha estimulado la reflexión. Eso es en el ámbito de la palabra. El texto es trilingüe, lo tenemos en español, lo tenemos en inglés, lo tenemos en latín. Entonces, lógicamente, usted pone el significante en latín, lo pone en inglés y lo pone en español. Pero somos sujetos culturales y lo que me ha encantado es que iconográficamente aquí no está el pavo real. Iconográficamente el que está aquí es el chompite, aunque se haya utilizado la palabra en latín. Jamás piensen que esto es una observación asuntiva. Jamás. Para mí, como latinoamericana, era lo que tenía que darse. Otras personas podrán tener otro criterio, pero en América Latina hoy no se cena pavo real. Se cena pavo, chompite, etc., que si bien vale la pena recordar que es en náhuatl, es el huachol, el gran sol que nos va a dar el aztequismo, un guajolote, etc. Y se le presenta siempre como el ave oriunda de América, y que por desconocida para ese momento histórico, porque no la conocieron los griegos, no la conocieron los romanos, no la conocieron los europeos, en ese momento a todo lo desconocido, como era lo de nuestra América, se le llamaba de Turquía, y por eso tiene ese nombre en inglés. ¿Saben qué es de Turquía? Vean toda la complejidad
que se ha sintetizado en esta página. Porque paralela a la expresión lingüística está la expresión iconográfica. Estamos leyendo simultáneamente dos semióticas, lo cual es propio de toda la cultura latinoamericana. Entonces yo le agradezco que cuando pensó en Pablo me puse a reflexionar. Me imagino que él pensó mucho cómo decir Pablo en latín. Y lo tomé a usted como sujeto cultural latinoamericano. Sabía que no estaba pensando en Pablo, que estaba pensando en nuestro Pablo. Una de las herencias, como ha dicho León Portilla, más valiosas que dejó América al resto del mundo. Se creyó que lo más valioso era el oro. Lo más valioso ha sido la carne de vaca. Saludable, hoy cada vez la recomiendan los médicos, la consumimos más, etcétera, etcétera. Y una vez que decimos esto, también vamos a una heterodoxia religiosa que está atravesando el texto. Porque en el contexto de la cultura azteca, en el que se dedicó de manera particular a esta ave, no podemos dejar de mencionar la íntima relación con el contexto de Dios. Y en este caso, con el Dios principal, según señalan los estudios recientes, que era Tezcatlipoca. Ya en el contexto azteca también es un doble el aztequismo que hoy tenemos, porque en esta complejidad de manifestación de Dios y su proyección en la flora o en la fauna, pues representaba Tezcatlipoca, que dicen los estudios recientes que ese era el dios principal de los aztecas y no necesariamente Quetzalcóatl, y que prácticamente la productividad lingüística, cronística que se dio, pues cada vez acentuó más a Quetzalcóatl, que se ajustaba más pues a la actividad que tenía el proceso de conquista. Así, don Henry, lo felicito por este aporte. Me ha llamado muchísimo la atención. No voy a entrar en clases de teoría literaria, pero no lo sé, solo me queda la inquietud. Si, como diría Edmund Cross, este ícono aquí es resultado de un proceso consciente o de un proceso inconsciente. Lo dejamos ahí. Así es de ambigua la denominación, así es de ambigua este ícono en este libro y así es de ambigua nuestra cultura latinoamericana. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias a magistra Ivonne Robles. Proseguimos ahora con el análisis de los comentaristas. Le otorgo la palabra al magíster Roberto Morales. Hola, muy buenos días. La magistra Ivonne Robles, directora de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura, al magíster Henry Campos, autor del libro, a los magistras Maricela Cerdas y Elizana, que participan de la actividad, profesores, estudiantes y público. Es un honor para mí presentar al autor del libro que hoy nos reúne, el magíster Henry Campos Vargas, profesor jubilado de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura. El magíster Campos cuenta con estudios de bachillerato y licenciatura en Derecho, así como de licenciatura en Filología Clásica y maestría en Literatura Clásica. Su amplia labor en el Departamento de Filología Clásica ha incluido la docencia, principalmente en las áreas de retórica y de lenguas latina y griega, la acción social mediante la coordinación del programa permanente de extensión docente, ahora llamado Epigrama, y el desempeño de otras funciones en la universidad, como la dirección del propio Departamento de Filología Lingüística, de Filología Clásica,
la subdirección de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura, la coordinación del énfasis de la maestría en literatura clásica, de la maestría en literatura, y la dirección de varios seminarios de graduación. También en la universidad, el profesor Campos ha colaborado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en el Consejo de la Editorial de Costa Rica y de revistas como la propia revista de Filología Lingüística de nuestra universidad. Especial atención merece su experiencia como investigador, la cual es verdaderamente admirable, con proyectos como Latín Jurídico, Letras Antiguas, Litera y Antiqua, Elementos de Latín Jurídico, Argumentación y Literatura, Etimologías Jurídicas, Metáforas orientacionales, Figuras retóricas y argumentación, aportes del latín vulgar al latín clásico en el ámbito de los sustantivos, los dobletes semánticos y la derivación participial pasiva, elaboración y publicación de un diccionario del latín jurídico en línea, preparación de una versión en inglés, varios de estos proyectos realizados ad honorem. Estas investigaciones han resultado en la publicación de decenas de artículos científicos, en los cuales se aprecia no solo el gran dominio que el autor tiene de sus campos, sino también un constante interés por vincular la antigüedad clásica con la actualidad. Cito solo algunos ejemplos, pues porque nos llevaría mucho tiempo, ¿verdad?, un currículum tan completo, pero para ejemplificar esta tendencia que les decía de vincular lo clásico con lo costarricense y con lo contemporáneo, el latín y el derecho y los estudios de género convergen en trabajos como los siguientes: Generalidades sobre el derecho romano y la mujer y la economía romana, una aproximación desde la lengua del Lacio, la mujer en la literatura jurídica romana, una aproximación de género a las instituciones de Gallo, lenguaje inclusivo y latín jurídico, un fenómeno de las instituciones de Gallo. Por otra parte, los ámbitos de la retórica clásica y la política costarricense dialogan en artículos como estos: Societas Publicanorum, un antecedente romano de la concesión de obra pública. Expresidente Óscar Arias Sánchez, retórica del miedo en una súplica a la Virgen de los Ángeles. La retórica del miedo, memorando un nefasto memorándum. Y argumentación y retórica del miedo en la destitución del magistrado Fernando Cruz. El latín se une, por último, con la literatura y el periodismo costarricenses en investigaciones como estas: el latín de los conquistadores en Tenochtitlan, de José León Sánchez, y latinismos en la prensa costarricense, latín jurídico versus otros registros. A esto se suma, claro está, una serie de contribuciones especializadas en la lengua y la literatura latinas. Por ejemplo, reflexiones sobre la epistolografía plautina, la carnavalización del divino Claudio, un de buenis sátira, ¿de dónde vienes?, el latín vulgar, origen del latín clásico, por qué y cómo de la onomástica en la ordularia de Plauto, Sulpicia, una sobreviviente de la literatura femenina en Roma, cómo pedir un favor en latín, un estudio con base en la comedia plautina de la Olla, y cómo enseñar latín, una propuesta metodológica muy relevante precisamente a propósito de la temática que hoy nos reúne. El magíster Campos es el docente, sin duda, del Departamento de Filología Clásica con más libros publicados a su haber. A él debemos un estudio sobre la comedia togata y la vida cotidiana en la Roma arcaica, un manual de latín jurídico y 4 volúmenes de gramática latina, por no mencionar sus más recientes libros sobre griego. Sus años de trabajo y sus numerosos aportes se convierten en una verdadera apología implícita del trabajo, la cual queda patente, por ejemplo, en uno de los epígrafes que precede el texto de su libro Gramática Latina 3, el cual corresponde a la 4ª estrofa del himno patriótico del 15 de septiembre, que reza: nuestro brazo nervudo y pujante contra el déspota inicuo opresor, a los ruines esbirros espante que prefieren el ocio al honor. Definitivamente aquí el ocio ha cedido el lugar al trabajo y es clara muestra de ello, ¿verdad?, el libro y toda la investigación previa para poder contribuir y colaborar con nosotros en la producción y presentación de este libro. Si quisiéramos pensar en una frase que sintetice las décadas de trabajo desinteresado de don Henry, por el bien de los estudios clásicos en Costa Rica, por el bien del Departamento de Filología Clásica en nuestra universidad y hasta por el bien de una nueva generación de profesoras y profesores, quien les habla incluido,
Quizá deberíamos elegir los versos 145 y 146 de la primera Geórgica de Virgilio, que dicen: Labor omnia vigi, improbus et duris urgens in rebus egestas. En español, todo lo conquistó el trabajo tenaz, así como la necesidad persistente en los asuntos difíciles. No quiero profundizar en asuntos de análisis del libro, porque para eso tenemos a la otra persona que intervendrá ahora en la mesa, pero tomo nada más un momento para llamar la atención sobre uno de los diálogos, como ha hecho doña Ivonne en sus palabras, y es en las páginas 17 y 18 del libro, el Sermum Quartus, el cuarto diálogo, Roma y Sunt. Ellos están en Roma. Igualmente, en esta pluralidad de recursos didácticos y expositivos y hasta retóricos, como lo son los 3 idiomas en la presentación y las imágenes que acompañan esto, no puede uno, como persona dedicada a investigar y a trabajar sobre estos temas, pasar por alto la perspectiva que se está ofreciendo en el libro sobre estas culturas antiguas griega y romana. Aparece un coliseo con Ila Italia, ¿verdad? Y con Península Itálica. Y quienes están frente a este coliseo no son personas de la antigüedad con sus togas y vestimentas, son turistas tomando fotografías. Y lo mismo en la página siguiente, tenemos Ila Atenae. Todo esto es a propósito de los complementos estos de lugar, ¿verdad? El caso locativo, que es algo complejo en latín por los escasos ejemplos que hay para trabajarlo. Y normalmente pues se remonta uno, y los libros tienden a llevarlo a esa antigüedad, a nombres de ciudades antiguas, y aquí es totalmente presente y actual, como la misma investigación del autor que quería evidenciar hace un rato en mi intervención. En Atenas tenemos a otros 2 turistas, cámara y mapa en mano, listas para presenciar y formar parte de esa tradición que representa en este caso el Partenón. Nosotros, como estudiosos de lo clásico desde la Costa Rica de esta época, somos turistas en el mundo antiguo, turistas que tenemos la dicha de, además de la cámara y el mapa, tener la lengua, tener la literatura, tener la mitología, tener esas herramientas para llegar de primera mano a ese destino turístico que pocos lo tienen de la forma en la que nosotros lo tenemos. Y por eso mi felicitación y mi agradecimiento a don Henry. Colegas activos y jubilados y estimadas personas estudiantes y público en general. Yo voy a hacer una presentación muy breve sobre el contenido del libro. El texto que nos convoca hoy, Lingua Latina Facilis Est, ofrece un método de aprendizaje en latín novedoso y atractivo. Este método tiene como base el latín moderno y está dirigido a personas interesadas en esta lengua, ya sea que posean algún conocimiento previo o bien que se enfrenten por primera vez a la lengua del lazo. El método tiene como objetivo principal lograr un primer acercamiento exitoso a la lengua latina, por medio de diálogos que buscan conducir a un dominio natural del léxico y la sintaxis del latín, lo que facilita el trabajo posterior con textos de latín clásico y más allá. En cuanto a su contenido, el libro sigue una progresión gradual que permite a quien estudia adquirir los fundamentos del latín de manera sistemática. Comienza con conceptos básicos como el alfabeto de la pronunciación y avanza hacia temas más complejos como la construcción de oraciones. La obra cuenta con una sección introductoria en la que se presenta la información básica que sirve como punto de partida para iniciar el estudio de la lengua latina. El alfabeto, cuestiones prosódicas y una breve explicación gramatical sobre el funcionamiento de esta lengua. A continuación se ofrecen 12 lecciones que cubren temas gramaticales de nivel básico e intermedio: el verbo sum, las declinaciones, los verbos de voluntad, los modos imperativo y subjuntivo, las interrogaciones y las oraciones subordinadas, entre otros. El método concluye con una tabla de oraciones subordinadas y un índice analítico de gran utilidad para repasar temas específicos. Por su parte, cada lección está estructurada por medio de varios sermones, es decir, diálogos, los que los compañeros mencionaron, que presentan los contenidos gramaticales
gramaticales y el vocabulario meta de una forma novedosa. Los sermones permiten al estudiante aplicar el latín en situaciones reales y ayudan a desarrollar habilidades comunicativas y fomentar la comprensión del latín en un contexto más amplio. El vocabulario incluido en el método gira en torno a temas muy variados: comida, partes de la casa y mobiliario, tanto en la ciudad como en el campo, prendas de vestir, animales, miembros de la familia, medios de transporte, partes del cuerpo, estados de ánimo y el horóscopo. Además, todo el vocabulario de las lecciones está ilustrado de manera clara y agradable. Luego de los diálogos, se ofrece una breve explicación gramatical del contenido de la lección, así como ejemplos de su uso. El autor utiliza explicaciones claras y concisas para presentar los conceptos y reglas gramaticales del latín y ofrece ejemplos prácticos para ayudar a quienes aprenden a comprenderlos y aplicarlos. Cada lección cuenta con una amplia variedad de ejercicios, tanto escritos como orales, que permiten a la persona estudiante practicar y consolidar sus conocimientos. Estos ejercicios incluyen introducción de frases y textos, construcción de oraciones, práctica de la pronunciación y participación en diálogos. Cada lección finaliza con ejercicios de repaso basados precisamente en los diálogos. A medida que se avanza en el estudio del libro, se introducen también textos auténticos en latín, tales como fragmentos de obras literarias clásicas, que permiten al estudiante experimentar esta lengua en su forma original y desarrollar habilidades de lectura y comprensión de textos antiguos. Es importante resaltar que tanto los diálogos como el vocabulario y los ejercicios de cada lección, así como la gramática, se encuentran traducidos íntegramente al inglés. Aparte del método en sí, esto constituye un gran aporte de la obra, pues facilita el acceso al aprendizaje del latín más allá de Costa Rica y otros países hispanohablantes. Un aspecto muy valioso del método es que permite complementar el aprendizaje del latín con recursos auditivos, dado que cuenta con grabaciones de los diálogos disponibles en el blog del autor. Este material adicional enriquece la experiencia de aprendizaje y ofrece al estudiante oportunidades adicionales para practicar y ampliar sus conocimientos. Sin duda, el libro Lingua Latina Facilis Est de Henry Campos realiza un valioso aporte a los estudios latinos en Costa Rica, en tanto aborda necesidades actuales de la enseñanza del latín mediante herramientas pedagógicas actualizadas y pertinentes. Como punto clave de su contribución destaca en primera instancia el enfoque didáctico innovador, diseñado específicamente para hacer el aprendizaje del latín más accesible y ameno. Proporciona estrategias y recursos pedagógicos efectivos que permiten al estudiante comprender y asimilar los fundamentos de la lengua latina de manera más rápida y sencilla. El libro promueve la práctica activa del latín a través de ejercicios interactivos, diálogos y actividades comunicativas, que ayudan a quien estudia a desarrollar habilidades orales, auditivas, escritas y de comprensión lectora, lo que contribuye a un aprendizaje más integral. Además, el método se adapta al contexto educativo de Costa Rica, pues tiene en cuenta las necesidades y particularidades de las personas estudiantes en el país, aspecto que se evidencia en la selección de ejemplos, ejercicios y situaciones que resultan cercanos y relevantes para los estudiantes costarricenses, con lo que se facilita su proceso de aprendizaje. En suma, Lingua Latina Facilis Est constituye una notable contribución a la enseñanza del latín al ofrecer un enfoque didáctico innovador, adaptado al contexto local y enfocado en la práctica activa de la lengua. Este libro pone el conocimiento y disfrute de la lengua latina al alcance de quienes tengan interés, desde estudiantes universitarios hasta personas sin ninguna formación en el área de los estudios clásicos que deseen aprender por su cuenta. De esta manera, reconoce y realza la importancia del estudio de lenguas clásicas y su relevancia en la formación académica y cultural en Costa Rica. No tengo ejemplos específicos con los compañeros de los libros porque además se me olvidó mi libro en la casa, pero sí les quisiera, ya como más informalmente, recomendar muchísimo esta obra porque es un acercamiento lúdico incluso al latín, ¿verdad? Si usted no tiene conocimientos previos, esa es una manera excelente para comenzar. Si los quiere, también es un complemento para ver otra faceta del aprendizaje de la lengua. Si usted ya los tiene completos, igual es sumamente entretenido leer los diálogos, de aprendérselos, oír los blogs del autor. Y a mí me llamó mucha atención lo simpático de algunos, ¿verdad? Por ejemplo, había uno que se trataba de que alguien tenía piojos. Entonces, yo me iba a poner y todo, pero pensé que mejor ustedes lo ven, pero situaciones como esa, ¿verdad? Con vocabulario específico, que además no son solo para
hacen de este libro un instrumento muy importante y muy divertido para acercarse a la lengua latina. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Maricela Cerdas. Ahora es el momento de conocer al protagonista, ¿verdad? Que es este libro que está aquí. Y también lo tenemos por allá. Y además quería contarles que lo tenemos aquí afuera del auditorio, que vienen de la editorial UCR, por si alguien gusta adquirir uno de esos ejemplares, puede hacerlo a la salida de la reunión. Y ahora uno de los aspectos más importantes, ¿verdad? O de los puntos más importantes de nuestra congregación el día de hoy. Tiene la palabra el autor del libro, Magíster Henry Campos Vargas. Muy buenos días, Ivonne, Roberto, público en general. No soy la única persona que trabaja en el departamento, ¿verdad? Nuestros maestros nos enseñaron a ser muy trabajadores y todos hemos sido fieles y leales a esa mística que nos enseñaron don Manuel Antonio Quiroz, Luciano Spadici, Federico Gossen, don Maristel y tantos otros profesores que con su ejemplo hemos seguido su ejemplo, ¿verdad? Y no es que uno trabaje, es que uno ama lo que hace. El que ama eso, el que ama lo que hace nunca trabaja. Siempre va a ser casi un juego. Se agradezco muchísimo las palabras que han expresado, han sido muy amables. Y aquí también se ve, ese es un producto de muchísima gente que ha trabajado. Las ilustraciones, aquí aparecen reconocimientos, por ejemplo, a don Darcy, que en su oportunidad trabajaba con la editorial, ¿verdad? Y él respondió la revisión filológica. A Nacida Álvarez, no nuestra profesora, ¿verdad? Pero Nacida Ortiz, es que siempre es Nacida Ortiz Álvarez. Sí, Nacida Ortiz, por decir, la hija. Y que muy amablemente, con muchísima paciencia, hizo la corrección del texto en inglés. Y aquí aparece también Mónica, quien no conozco, ¿verdad? La revisión de las pruebas. Este libro se escribió en el 2015, hace 8 años. Ya ha tenido que pasar una serie de torturas, hasta pandemia sobrevivió. Me jubilé primero que saliera. Yo salí de la U antes de que saliera el libro. Es más, hasta el dedicado se lo dediqué al Papa Emérito Benedicto XVI. Falleció en diciembre y el libro salió en marzo. Todo salió de este mundo. Entonces, me sorprendió que saliera, la verdad. Saliera impreso. Pero le agradezco mucho a la escuela en su oportunidad por haberme apoyado y darle el visto bueno para que sea un libro de texto para el curso de latín conversacional. A la editorial también por el apoyo que me dio en la publicación de los libros, ¿verdad? Que oportunamente envié y han visto la luz. También doy gracias a Dios, porque me dio vida a la capacidad y el trabajo para escribir. Aquí hago algunos reconocimientos, ¿verdad? Para gente que me apoyó, mi familia, mi esposa, mis hijos. Muchas de las cosas que están aquí, de los diálogos, están inspirados en cosas cotidianas. Entonces, por eso les agradezco. Mi hermano Alexander, y a mis asistentes en aquella oportunidad, Tiana Arquín, María Castro Kruger, Wendy Prado, ellos ayudaron con las primeras ilustraciones. Esas ilustraciones luego la editorial no las hizo suyas porque no tenían la calidad gráfica. Entonces tuvieron ahí una dibujante. Pero la gran ventaja es que entonces todo el léxico de este libro se encuentra en el blog, está en la página 33, en números romanos. Ahí en pie de página, ahí está la dirección del blog, ahí está todo el léxico si quieren imprimirlo en fichas para practicar el léxico. Ahí está y también se encuentran los audios. ¿Por qué escribí yo este libro? Bueno, porque vi un problema y quise hacer una propuesta de solución. ¿Cuál era el problema? Ya había dado 2 veces el curso de latín conversacional y al final la gente aprendía, pero yo no veía que la gente saliera hablando en latín. Estoy usando un método norteamericano que era Oral Latin for Oral Proficiency, y la gente no.
otro desde otro, empiezan a hablar y yo digo, ¿qué será? Me gustaría hacer algo que la gente tuviera la primera clase y salieran hablando. Y espero que haberlo logrado. Si ustedes en el primer capítulo, cuando terminen, si le prestan la sesión, ya pueden hablar en latín. Después de la primera lección, así que cómprenlo. El capítulo tiene 10 diálogos. O sea, tiene 10 diálogos donde pueden practicar quién soy, dónde estoy, ¿verdad? Cosas así. La primera declinación, y luego son nada más. Y al final se dan cuenta que yo no les voy a enseñar nada. Ustedes ya saben, muchos le han llevado, pueden, es nada más que se den cuenta de lo que pueden hacer, que descubran esa potencialidad. Es lo que yo les digo a los estudiantes. El gran problema a veces es nuestra idiosincrasia típica, ¿verdad? El bullying, el choteo, ¿verdad? Que hace que nos reprimamos nuestra capacidad. Aquí hay muchísimo, ¿verdad? Muchísimo potencial humano, ¿verdad? Y podemos hacer grandes cosas. Ven que pasaron 8 años y no se había publicado nada de esto semejante en Europa ni en los Estados Unidos. Me duele desde el punto de vista clásico, pero me alegra. ¿Por qué? Porque es una gran oportunidad para aquí, Mérida y Costa Rica, ¿verdad? En Costa Rica, ¿verdad? Hecho en Costa Rica. Pues podemos hacer muchísimas cosas, ¿verdad? Podemos competir a nivel mundial. Yo los invito a eso. Lo digo trabajar. En efecto, la manera de lograr éxito es trabajando. Y hay muchísimas cosas que podemos hacer. De hecho, como parte de eso, mis 4 libros de griego son 2 para el griego básico y 2 para el griego intermedio. Los voy a subir de aquí. Ya está en este momento el de griego básico 1, se llama griego fácil 1, griego fácil 2. Eso ya está en la Academia Edu. En la Academia Edu, Henry Campos, lo pueden descargar el PDF gratuitamente. Son métodos conversacionales de griego clásico. De aquí al domingo, esperaba haberlo tenido listo para hoy, pero no me fue posible, está con mucho trabajo. Pero espero de aquí al domingo, lo que es griego intermedio 1 y griego intermedio 2, los voy a subir y pueden descargarlo y regálenlo. Es gratis. Entonces, bueno, de hecho le contaba a don Roberto, ¿verdad? Que lo subí el lunes y ya el mismo martes en la mañana me llegó una notificación de que un profesor catedrático de la Universidad de Monterrey ya estaba leyendo el de griego básico, griego fácil 1. Y ayer en la noche me llegó que un profesor mío conocido en España había descargado el de griego básico 2. Espero que me inscriba, no para regañarme, decir que esos están escritos en griego, en español e inglés. ¿Por qué trilingües? Para darle una mayor proyección, ¿verdad? A nivel internacional. Está muy bien en griego y en español, ¿verdad? Pero al ser inglés podemos acceder a otro mercado. Porque desafortunadamente los de arriba del trópico de Cáncer, ¿verdad? Sí tienen la limitación de la lengua. Entonces, el ponerlo en inglés permite mayor difusión de nuestro trabajo. Creo que también es muy importante proyectar lo que la Universidad de Costa Rica está haciendo. El de griego intermedio está en griego y en español. ¿Por qué meto lo de griego aquí? Bueno, porque eso es el futuro, hay que ver hacia adelante. Ven, esto está escrito en el 2015, esto es historia. Para mí ya eso es historia. No voy a volver, ya está aquí la propuesta, ¿verdad? Estoy trabajando, ahora me cuesta mucho ya jubilado. ¿Por qué? Porque mi vida, mis ritmos vitales eran el calendario universitario. Era eso, o sea, yo programaba las horas de escritura y mis proyectos de investigación con lo que tenía que hacer en la escuela. Y ahora estoy libre. Entonces me ha costado mucho organizarme desde ese punto de vista. Pero tengo muchos proyectos, ya los he compartido con los colegas del departamento. Ejercicios libros de ejercicios para griego básico 1, ya no es latín, o sea, el latín ya para mí es historia, ¿verdad? Creo que ya trabajé mucho en latín y creo que hay mucho que se puede hacer en griego. Pero les digo, no es que esto esté acabado, ¿verdad? Lo que se trata no es de superar, es de avanzar, ¿verdad? Esto fue una propuesta con base, ¿por qué estas cuestiones cotidianas y demás? Bueno, pasa desde el punto de vista didáctico, pedagógico, la propuesta de Oswald, que son los aprendizajes significativos. Se trata en el libro de poner cosas cotidianas
gente no vea el latín ajeno, ¿verdad? Determinar qué es ajeno, qué es extraño, es una decisión. Yo digo que es como, ¿qué me es extraño? Como dirían, volvemos a lo clásico, la Terencio, nada humano me es extraño, ¿verdad? Ni humano ni alieno, ni puto. Puto es un verbo. Se trata de avanzar. Ojalá ustedes lo escriban. Ustedes veo que muchas caras jóvenes, incluyéndose el nuevo personal recientemente nombrado en propiedad, ¿verdad? Son jóvenes. Yo empecé en esto viejo. He tenido más de 30 años. Y lo he hecho con mucho cariño. Ustedes tienen muchísimo potencial y pueden hacerlo. No se trata de superar o vencer, ¿verdad? Se trata de avanzar, hacer una propuesta. Yo basé en eso, hay mucho en teorías cognitivas, en propuestas pedagógicas, ahora con inteligencia artificial. Es ilimitado lo que podemos hacer, ¿verdad? Este es un grano de arena que espero que les sea de provecho y perdone los defectos, ya cada maestría encontrar un defecto. Pero el defecto es de fábrica mío, pero también los filólogos, pues porque hay un demonio, decimos los filólogos, ¿verdad? En la Edad Media se creó un demonio que en todas las revisiones filológicas, ¿verdad? Y de discusión es el que nos esconde los errores, ¿verdad? Entonces ahí luego buscan en internet, creo que era Pistelius, algo que se llamaba, tiene un nombre muy curioso. Él es el responsable de que pase esto por filólogos, latinistas y todo, y no veamos el error. Siempre los libros no con errores, por dicha, o sea, no somos perfectos. Entonces todo se puede mejorar. Y ahora les corresponde a ustedes. Entonces están invitados ahora a participar y ahora lo puedan leer y se den provecho y que aprendan mucho. Gracias. Muchas gracias al autor del libro, Magister Henry Campos. Abrimos entonces en este momento el micrófono por si alguna persona quiere realizar algún comentario o pregunta. Levanta la mano, si más, por favor. Además de una perspectiva conversacional. Mi pregunta es si desde la perspectiva de los sermones, de los diálogos como tal, es una vía en la cual se puede trabajar aún más, por ejemplo, la segunda persona, porque al trabajar texto muy narrativo, o sea, menciona mucho las acciones que hace una tercera persona, él, ella, ellos, pero la segunda persona, creo que el diálogo es como el medio que favorece más para trabajar, y muchas veces el estudiante domina, o por lo menos lo he notado, la primera o la tercera persona, pero la segunda a veces queda, y sobre todo la segunda plural, a veces queda un poquito como de lado. Entonces sí opina que esto de los sermones también es un medio para ello. Sí, aprender latín es un fin en sí mismo, ¿verdad? Entonces, y los métodos, ahora usted me recordaba con esa referencia, hay incluso un método latín en Europa que nos enseña, por ejemplo, la segunda persona. ¿Por qué? Porque el latín es literario, ¿verdad? Entonces se trabaja muy poco. Se hizo una selección de personas y de tiempos verbales. Esto no se usa, lo que predomina es esto y enseña para los efectos. Por eso este libro responde una pregunta. Yo lo preparé de esta manera. Dice, ¿qué ocupa saber una persona para hablar en latín? Entonces así lo respondo. Es decir, entonces pregunto, ¿de qué hablamos? Bueno, yo hablo de mí, de ti, de mi casa, quién eres. Entonces todo eso fue ordenándolo y traté de sistematizarlo en orden de la primera lección es solo primera declinación. Miren qué difícil que es, ¿verdad? Pero al inicio, bueno, ¿cómo hablo de la realidad? Solo en primera declinación. Bueno, mesa, ¿verdad? La mesa, celda, silla, ¿verdad? Hay muchas palabras, ¿verdad? Fenestra, ¿verdad? Ventana. Entonces empiezo a crear todo un léxico, ¿verdad? De primera declinación. ¿Para qué? Para que la persona vaya poco a poco, primero descubriendo la relación del latín con su entorno, ¿verdad? Con su realidad cotidiana. Y a través de esa manera, ¿verdad? Poco a poco ir ya pasando a segundas. Por ejemplo, yo decía, ocupo nombres, Maricaila. También hay influencias del departamento, ¿verdad? De la primera declinación. Entonces puse, tomé esa libertad. Roberto, de la segunda, ¿verdad? Parece Roberto. Jenny no, pero habría sido la tercera. Posiblemente.
usar nombres. Me inspiré muchas veces, por eso también el departamento, porque a veces lo comentaba con ellos, y cómo enriquecerse uno. La propuesta, ya les dije, es autover. Los aprendizajes deben ser significativos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa para la gente? Su vida, ¿verdad? Al final, el ser humano es el centro del universo, pero cada uno, ¿verdad? Es el centro de su propio universo, ¿verdad? Y es completamente válido. ¿Por qué? Porque son su existencia, estamos aquí de paso y lo que usted vive, siente y cuando muera es uno, ¿verdad? Lo que le toca, ¿verdad? Entonces, cada uno es el centro. Lo que no tenemos derecho es a criticar a los demás, ¿verdad? Ni respetarlos, ni ligarlos. Por eso también yo dije, bueno, uno para en la página 361, esa página es vital, si quieren la clase, ¿verdad? Es fundamental la página 361 y 362, porque ahí la pregunta era, ¿cómo hablo? Que bueno, yo hablo, yo digo, yo pienso, yo creo, yo escuché. Aquí viene una tabla de verbos y les viene indicado cuál es el régimen para hablar, ¿verdad? Por ejemplo, ahora don Sebastián usó el verbo puto. El verbo puto usa oración de infinitivo, el complemento, ¿verdad? La oración subordinada va en oración de infinitivo. Nada más, solo con oración de infinitivo, ahí viene. Y vienen así ordenados, el verbo audio, yo escuché. No hay que complicarse en eso, solo usa oración de infinitivo. O escuché que alguien viene, entonces audio marcum veniente, ¿verdad? O audio marcum al acusativo, ¿verdad? Venire. Entonces, muy sencillo, ¿verdad? Aquí, esta tabla es fundamental, ¿por qué? Porque aquí seleccioné los verbos que usualmente usamos nosotros para hablar, ¿verdad? Ven que están audio, credo, audio, escuchar, creo, creer, dico, decir, único, ¿verdad? Juzgar, valorar, ¿verdad? Probo, probar, puto, considerar, mémoro, recordar, ¿verdad? Ímpero, ordenar, clamo, gritar, glorificar. Busqué los verbos que usamos nosotros, eficacia, y les puse el régimen. Entonces, ahí está. Si quieren aprender a hablar, eso es como hablamos en español. Entonces, aquí están los verbos y de una vez sintetizado el régimen. Un gran trabajo. Esto es lo que más vale del libro, yo diría. Por lo menos para mí, que me gusta hablar y escribir en latín, ¿verdad? Porque es lo que ocupo, ¿verdad? Yo ocupo un verbo, ¿verdad? Y que el régimen, ¿verdad? Porque la gran limitante es cómo digo tal cosa, ¿verdad? ¿Cómo digo que yo creo tal cosa? Ah, el libro, credo, infinitivo, facilísimo, ¿verdad? Creo te, bene, el profesor MS. Yo tengo que hacer una oración de infinitivo, no tengo que inventar nada más, ¿verdad? Ahí está ya. Pero fue mucho producto de mucho trabajo, mucha madurez. Si ustedes contrastan, y todo esto es un aprendizaje, es una evolución. Si confrontan, contrastan los de gramática latina con estos, si yo desapareciera, muriera y lo único que encuentro en internet son de unos años, esos libros, dicen, son dos autores completamente diferentes. Hay un Henry Campos 1 y un Henry Campos 2. No tiene nada que ver, no tiene ninguna relación. Es una propuesta diferente. Un filólogo tendría muchos problemas, ¿verdad? Para decir, no, eran dos Henry Campos, era un problema de homonimia. Seguramente un Henry Campos de San Pedro y un Henry Campos de Punta Arenas, ¿verdad? Porque son libros tan diferentes que parecen personas diferentes. No, es que evolucionamos, ¿verdad? Se trata de avanzar. Y si los ven con el de griego es otro muy diferente, ¿verdad? El de griego se nutrió de esto y va mucho más allá. Y los de griego intermedio, eso parecen cuatro personas distintas. Pero así es, ¿verdad? Lo importante es cambiar, evolucionar y que sea para bien, ¿verdad? Porque también podemos cambiar y evolucionar, ¿verdad? Para hacer daño. No sé si les respondí eso. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, don Henry. Le voy a ceder la palabra al profesor Darcy y después al profesor Emanuel. Gracias. Don Henry, agradecerle una vez más por escribir, por habernos dotado de, como dijo la profesora Maricela, herramientas y estrategias pedagógicas modernas, diríamos hoy día también inductivas, gramaticales. Eso se agradece mucho para la gente que estudia o para los que están comenzando, por los que en este caso partimos estos cursos. Quisiera además pues, señalar que tuve la buena fortuna de formar parte del trabajo editorial una vez que se trabajó este texto, y para mí no fue ningún trabajo, como dijo usted ahora, cuando uno hace lo que ama, pues no está trabajando. Entonces eso me enriqueció muchísimo
también viví como su asistente en aquel momento. Todo el periplo de este libro tuvo que haber sido una gran satisfacción en el momento en que se publica. O por lo menos para mí lo fue una gran alegría también. Quisiera acotar nada más otra frase célebre que han anotado mis compañeros, mis colegas, que me recuerda mucho su labor en general desde que lo conozco. El de la frase de Cayo, verba volant, scripta manum, las palabras vuelan, pero la letra queda. Y efectivamente ya es ingente la cantidad de textos que nos ha proporcionado usted, y pues nuevamente agradecerle. En conclusión, yo sé que nos ha soltado algunas perlitas con respecto a su nueva producción de griego. Hoy invité al grupo de griego básico 1. Y tal vez quisiera que nos diera algunos detalles posibles, ¿verdad? No tan infidentes, de lo que se viene, si se espera algo como este texto, qué es lo que viene a continuación. Bueno, sí, el texto tal vez lo publique más adelante, desde el punto de vista formal de una editorial. Ya está publicado en el sentido de que ya es público. Pero está en academia, lo pueden bajar, ya lo han estado ahí descargando, ya les mencioné de dos personas, digamos, que me pareció significativo mencionar, pero en realidad está dirigido a estudiantes. Y veremos ya los profesores las críticas que hagan. Y lo que se trata es de mejorarlo, ¿verdad? Porque yo que hay mucha gente que sabe más latín y más griego que yo, por supuesto que sí. Sí, hay gente que ha estudiado, ¿verdad?, toda la vida, ¿verdad?, y son grandes catedráticos, pero no están haciendo estas cosas. ¡Qué dicha! No hay competencia, ¿verdad? Sí, es que eso es. De eso se trata. O sea, están estudiando muy bien, enhorabuena, ¿verdad? Una variante de un epigrama o algo así, ¿verdad? Y viendo a ver qué decía, y siga con su epigrama, ¿verdad? Porque nosotros podemos trabajar en este tipo de empresas. Entonces, por eso decidí yo, mientras salga publicado, la mejor publicidad es que también dio casualidad, estaba leyendo las 95 tesis de Lutero esa semana. Entonces yo dije, pues, ¿qué fue lo que hizo Lutero? Fue en la iglesia de Wittenberg, clavó sus 95 tesis y empezó la revolución en Occidente, ¿verdad? Que va a afectar el mercantilismo, ¿verdad? El mercantilismo, la ética que nos va a esperar hasta la fecha, ¿verdad? Transformó todo Occidente. Y no tenían internet. No le pidió permiso. Y tampoco lo publicó en una imprenta. Ya después, los seguidores de él aprovecharon la empresa de Gutenberg y lo distribuyeron por toda Europa. Entonces yo dije, la mejor manera de publicarlo es haciéndolo público. Entonces, la mejor manera es gratis. Porque con eso no me voy a hacer rico. Gracias a Dios, no dependo de eso para vivir. En todo caso, le agradezco muchísimo. Por ejemplo, el tomo 1 de griego fue sabático, ¿verdad? Y la vicerrectoría docencia me lo dio. Estoy más sobradamente pagado. Ninguna interior me había pagado lo que la universidad me pagó por hacer ese libro. Ni aquí ni en ningún otro país. Pero ya todos los 4 tomos están pagados. Tal vez algún día trate de ir a una editorial y que lo publiquen, pero el momento va a ser público así, digamos, que la gente lo tome y a ver si se hace un incendio, o sea, una conflagración. La mejor conflagración sería así, ver que la gente hablara en griego, ¿verdad? Está hecho así. Igual sigue más o menos la misma línea que aquí, nada más que ya evolucionada a otro nivel. Pero la idea es que ustedes salen de la primera sesión y ya puedan expresarse en griego. También está el número 2 y el tomo, y ya les digo, los de intermedio son completamente diferentes de otra cosa. Y luego lo verán, lo pueden ver. Creo que aquí el domingo ya lo subo. Muchas gracias. Pero rieguen la bola, que son gratis. Regalar a todo el mundo los mismos, ¿no? Tarea. Ajá, sí. Y no es veneno, ¿verdad? Porque también hay gente que regala cosas malas, ¿verdad? Muchas gracias, Emanuel. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por este trabajo. Yo soy firme creyente en que la existencia de la filología clásica, de los estudios clásicos, es fundamental en cualquier buena universidad.
y aquí tenemos el privilegio de tener el único departamento de filología clásica, creo que en toda Centroamérica, sino hasta México hay que ir, y si no, lo otro sería Colombia, creo. Panamá creo que no tiene. Y es fundamental porque es una parte integral de nuestra cultura, por algo nos llamamos también Latinoamérica, ¿verdad? Hispanoamérica, antes América Española, pero es fundamental, ¿verdad? Por eso es algo importantísimo estar consciente de eso, estar consciente que en realidad nosotros hablamos latín, un latín vulgar muy evolucionado, que esta es la forma culta de la lengua que hablamos, la lengua, digamos, que se usó para las universidades, para las ciencias, la lengua que se comunicaba. Cuando Newton escribió en latín, Galileo, gran parte del pensamiento occidental está escrito en latín, y es fundamental, es una lengua que cualquier buen académico está obligado a conocer. Tengo dos preguntas, y bueno, y el trabajo ejemplar que ha hecho el profesor Henry Campos durante todos estos años es una guía para trabajar, tal vez no de forma tan bien como lo ha hecho él, pero tratar de emularlo, ¿verdad? Y eso es fundamental. Tengo dos preguntas que había pensado antes. Una de ellas es el diccionario que es el Lexicon Recitatis Recentis Latinicatis de la Ciudad del Vaticano, que es el único estado que tiene actualmente el latín como lengua oficial. ¿En qué medida se utilizó ese diccionario? Y la segunda, que está unida a esta, es si la variedad que se sigue en este libro es, digamos, el neolatín, que es este, del que un poco mencioné, ¿verdad? Hasta los 1900, o si ya es el latín moderno, que es un latín, digamos, más adaptado a nuestra época, con palabras como televisión, etc. Ajá, así que es muy interesante las preguntas. Sí, claro, conozco la obra y se la regalé a don Sebastián, ¿verdad? Sí, me acuerdo que la consulté. Lo que pasa es que sí, sí la consulté, pero la hice aún, con todo respeto, es una obra monumental y enorme y de especialistas. Uno no puede ni asomarse, ¿verdad? Pero piensa muy diferente a mí, digamos, cada uno tiene una percepción diferente. También escribir es un acto de valentía, pero sobre todo es un acto de libertad. Uno toma decisiones, ¿verdad? Buenas y malas. Yo tomé una decisión, dije, no, es que el Lexicon Recentis Latinitatis no me parece que sea latín romano. Esto es un método conversacional de latín moderno, ¿verdad? No es de latín clásico. Entonces había que usar muchos neologismos. Entonces, ¿cómo construyen los neologismos los grandes especialistas del léxico, ¿verdad? Del Vaticano? Es muy diferente, porque para mí el latín es sintético. Eso me lo enseñó don Manuel Antonio. Entonces, y ese léxico usa muchas perífrasis para muchísimas cosas. Entonces yo dije, aquí nos vamos a separar, ya estamos, no nos vamos a enojar, pero es muy diferente. Entonces yo me separé de allí. De hecho, hay un diccionario de latín moderno, español latín moderno, muy bueno, de un argentino, no recuerdo ahí, se puede conseguir de manera más buena. Ese es muy bueno, y sigue más o menos esta misma línea con la que yo me identifico, que es el latín debe ser sintético. Entonces, ¿por qué voy a usar una perífrasis, ¿verdad? Para decir refrigeradora, si en latín existía el refrigeratum, ¿verdad? De todos modos es un neologismo, ¿verdad? Y da la casualidad que el refrigeratum latino mandaban a traer nieve de las montañas altas y las guardaban en una bodega, y ahí tenían hielo, claro, carísimo, ¿verdad? Y era una delicatessen, más en los veranos de Roma, ¿verdad? Se nos sacaba el hielo, ¿verdad? Excelente. Ese era el refrigerador latino. Entonces, ¿por qué no hacer una resemantización de nuestra refrigeradora de corriente? ¿Para qué hacer otro vocablo? ¿Verdad? Entonces, procuré también de algunas obras, alguien había puesto vinum sanguinolientum para el vino rojo. Yo, ¿por qué? Si los romanos decían vinum atrum, vino negro, para nosotros es el vino tinto, pero el romano lo veía negro. Entonces, es atrum, ¿verdad? Pero si la palabra ya existía en latín, ese fue mi criterio, lo mantenía. Y hacía una resemantización. Si no existía, buscaba una adecuación lo más sintética posible, que creo que es lo que habría hecho un romano, ¿verdad?
Entonces, no sé si seré traditore, pero estaré traicionando la lengua romana, pero por lo menos, digamos, fue mi esfuerzo y es el origen de mi propuesta. También, volviendo al tema del griego, en el 2015 yo había ido a la UNAM, y en la UNAM estaban proponiendo, para estudiar griego, aprendían griego moderno. Vieron, para tratar de facilitarle a los ¿cómo se llama?, a los estudiantes el acceso al griego clásico, diciendo que estudie griego moderno. Y yo, va mal orientados, con todo respeto. O sea, porque yo tengo gente que ha nacido en Grecia y no entienden griego clásico. Entonces está mal, flaco favor, se están haciendo los estudiantes. Y yo, ¿cuál es la ventaja de eso? Claro, es que el griego moderno es un griego vivo, ¿verdad? Es un griego, si uno lo ve, conversacional. Y uno lo que hay que hacer es una propuesta conversacional y positivo. Pasaron 8 años y bueno, pues el trabajo de doña Lourdes es maravilloso, de su griego, ¿verdad? Sus libros de griego, yo la conozco. Yo soy tributario de su trabajo, lo pongo. Mi libro y mis otros tomos de griego no los habría podido terminar tan rápido sin los trabajos de doña Lourdes o de Berenguer, ¿verdad? O hay un diccionario también de griego, no recuerdo del autor. Entonces, ahí me he nutrido, o sea, uno se nutre en los demás, nadie no es importante, o sea, yo le debo a ellos. Lo que pasa es que trato y hay que ser creativos de transformarlos. Entonces, por eso viene esta otra propuesta. Y enhorabuena, pasaron 8 años y no ha salido un nuevo método de griego de la UNAM. Lástima y qué dicha, ¿verdad? Es como hoy en la liga, ¿verdad? Lástima, va a perder. Qué dicha. Que por cierto, Liga y Saprissa son de la primera inclinación. Bueno, de parte de los estudiantes creo que hablo. Muchísimas gracias porque esto está pensado para nosotros. Creo que a futuro nos va a ayudar un montón. Algo que se dice es que el latín es una de las lenguas más difíciles y creo que esto va a facilitar el estudio de esta. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Creo que ha sido, bueno, también gracias a Profe García por traernos, pero de verdad es interesante porque muchas veces el latín se asocia, o las lenguas clásicas se asocian a justamente esto, a las cosas antiguas. Entonces uno ve un poco de historia y todo, pero no sabe cómo relacionarlo con lo moderno. Entonces creo que viene como a revolucionar un poco el estudio de las lenguas clásicas y de verdad se agradece. Muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Lo que se pretende aquí es que aprendan a pensar en latín primero, puedan expresarse en latín. Ya luego van a conocer la estructura sintáctica del latín, ya luego tomar un texto clásico es nada más cambiar el léxico, ¿verdad? Pero mucho que yo, como en mis clases, lo que veía era, ¿por qué la gente traducía mal? Es que no entiende, ¿verdad? No está entendiendo lo que dice. No entiende el texto, ¿cómo puedo yo traducir algo que no entiendo, verdad? Entonces yo creo, desafortunadamente, por motivos presupuestarios y culturales y contextuales, no podemos, ¿verdad? Nosotros venimos sin saber latín y de una vez entra a traducir, ¿verdad? Y ahí filas van a entrar. Entonces, lo que pretende de esto es ayudarles, es una herramienta, ¿verdad? Imperfecta y perfectible. Perfeccionarla les corresponde a ustedes. Ojalá saliera de aquí. Y alguien me preguntó que cómo hacerlo. Bueno, les paso ahí. Hay 2 principios. ¿Cuál es mi método? Lo aprendí de Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa vino aquí y trabajó y estuvimos ahí reunidos. Claro, éramos 1000, yo estaba ahí solo. No era Mario y yo, hola, Henry. Nada que ver. Yo era estudiante en ese momento, sí, y él vino acá y éramos como 1000. Y no sé cuántos habrán influido, pero a mí me influyó. Porque él dijo algo y yo lo aprendí. No recuerdo qué dijo, porque es lo único que aprendí. También se pasa en la clase, ¿verdad? Uno está ahí todo. Y más ojalá con la voz de uno, ¿verdad? Que lo duerme, ¿verdad? Entonces, él dijo, la labor de escritura debe ser disciplinada. ¿Qué significa eso? Póngase usted un horario para escribir. Usted dice, los lunes escribo todos los días de 7 a 8, o de 7 a 9, o 5 minutos. Así era mi tío de Metiste, yo escribía 5 minutos todos los días, a la misma hora, les digo la hora, a las 5 de la mañana. No tenía más tiempo, entonces escribía un párrafo por día, y así se. Entonces, Mario Vargas Llosa me enseñó eso. Me dijo,
no personalmente, pero fue lo que lo entendí. Se lo digo porque si eso les queda a ustedes y les sirve para salir adelante como profesionales, valió la pena. Hablan de escribir un horario. Dicen, todos los días escribo de 7 a 7:15, o a 7:30, o 7 a 8, si pueden más, pero todos los días, ¿verdad? Como tomar café, como desayunar, como bañarse, todos los días. Y la otra es de San Juan Pablo II. Dice, cuando está cansado, porque se va a cansar, no se tira a ver televisión, cambia de trabajo. Entonces, mi descanso es, estoy aquí en latín, me pasaba griego. ¿Sabes? Yo no saco el latín, agarro algo de griego, algún ejercicio de griego. Eso es. Descansar es, bueno, hay gente que hay gente muy productiva. Descanse haciendo otra cosa, ¿verdad? También es válido jugar Nintendo, por supuesto, PlayStation, ¿verdad? De oír música, tirarse a ver tele, eso es válido. Pero es muy productivo si tienen 2 tareas, descansan mentalmente. Y eso es enseñarle a la mente eso. Descansar no es no hacer nada, ¿verdad? Es hacer algo diferente. Descanso del latín. Descanso del latín que está haciendo algo de teoría literaria. O de gramática histórica, o de española, o de sintaxis, ¿verdad? Descanso una materia pasándome a otra y tener un horario. Y van a ver el poder productivo que tiene. Ahora dijeron, sin regreso mucho, sí, es cierto, he escrito bastante, gracias a Dios. Ese es el secreto. Se les pasa por nada y es gratis. Ahora, si ustedes dependen, ¿verdad? Si lo consideran valioso, pertinente, decisivo, y sobre todo practicarlo, es disciplina, ¿verdad? Que viene de latín, ¿verdad? Disciplina viene de un verbo que significa amar, ¿verdad? Uno debe amar lo que hace, como ya aquí ya una idea así presente, ¿verdad? Es una gran dicha. Yo desafortunadamente conozco gente que odia lo que hace. Y pobrecitos. Yo tengo una gran bendición, ¿verdad? Amo lo que hago y puedo hacer lo que amo. Eso es un privilegio. Este es el verdadero privilegio de esta universidad, en esta universidad. Gracias. Muchas gracias. De parte del Departamento de Filología Clásica y de Epigrama, le agradecemos muy especialmente al autor del libro, el profesor Henry Campos Vargas, por crear este valioso material de estudio y de conocimiento en el ámbito de los estudios clásicos y por compartir este espacio el día de hoy con nosotros. Igualmente les agradecemos a cada uno y a cada una por su presencia y participación durante esta presentación. Les queremos externar una invitación para que nos acompañen en el vestíbulo para celebrar junto al profesor la presentación de su libro. Muchas gracias.